Darles un cordial saludo a todos. Mi nombre es Sofía Olea Popelka, miembro del equipo de Cuidadores de Destino, y hoy facilitaré la conversación, que será el impacto real del turismo midiendo los costos y beneficios en los destinos. Tras pantalla, como saben, hay un gran equipo colaborador integrado por Daniela Jerez, quien estará atenta al chat para interactuar con ustedes y recibir todas las preguntas. También Consuelo Martín, Marco Lucero, Claudia Huepe, Mariana del Bruto y Alain Pernod, quienes han aportado enormemente para que esta iniciativa se lleve a cabo. Me gustaría destacar que en el equipo y los invitados recibimos una retribución monetaria por esta iniciativa y que los esfuerzos nacen del genuino interés de cada uno de nosotros por contribuir a una reactivación responsable del turismo, de la industria. Estamos muy contentos de dar inicio a la quinta sesión de Cuidadores de Destinos, conversaciones para una reactivación responsable del turismo con la naturaleza y sus comunidades. Al inicio de nuestro trabajo como equipo surgió la necesidad de sentar las bases éticas en la construcción de un manifiesto, que ha sido compartido con distintos actores de la industria a lo largo de todo Chile, recogiendo sus comentarios y opiniones. Documento que aún está en construcción, entendiendo que un manifiesto creado desde las bases territoriales tiene más sentido y más valor. A continuación, compartiremos en el chat un link donde tendrán acceso al manifiesto para dar sus opiniones, comentarios, revísenlo, y también van a tener acceso a nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Antes de comenzar, les vamos a pedir a todos que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, y también sus cámaras. Para quienes no sepan cómo apagar el micrófono, en el inferior de su cámara, o sea, de su pantalla, perdón, en el extremo izquierdo, inferior izquierdo, hay un icono de un micrófono donde se les indica silenciar. Durante la conversación podrán hacer sus preguntas a través del chat. Las vamos a reunir para realizarlas al final de la conversación. Al final de la intervención de nuestro invitado, abriremos los micrófonos para quienes quieran preguntar directamente, ¿ya? Y sin más, les cuento que contamos con la presencia de un invitado de lujo, Humberto Rivas, quien es geógrafo y magíster en asentamientos humanos y académico de la Universidad San Sebastián, quien cuenta con una vasta experiencia en la industria turística chilena. Así que contarles que a Humberto anteriormente le hemos hecho llegar 3 preguntas que sentarán las bases de esta conversación, las cuales son: ¿cuál ha sido la historia de la gestión turística en Chile? ¿Y cómo se ha vinculado históricamente la gestión y planificación con las necesidades e intereses de las comunidades locales? También sobre la medición del impacto del turismo y sus costos invisibles, ¿cuáles son los datos que faltan para tomar mejores decisiones? ¿Y cómo se imagina la gestión turística del futuro post-pandemia? ¿Habrá un giro realmente en el foco de la gestión? Así entonces, aprovechamos de saludar a Humberto y pedirle que nos cuente cómo se encuentra y desde qué parte de Chile se comunica hoy con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todas, todos. Bueno, un cariñoso saludo a mis alumnas, exalumnas, hoy día exalumnos. La verdad es que estoy muy agradecido por la invitación que me hace este gran equipo de esta verdadera cruzada en que ustedes están trabajando, Cuidadores de Destinos. Creo que tienen además un nombre muy apropiado y muy pertinente a lo que estamos viviendo. Bueno, yo actualmente me encuentro en Santiago. Como gracias por la presentación, Sofía. Efectivamente, como lo mencionó Sofía, yo soy académico de la Universidad San Sebastián. Trabajo en la Escuela de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo, una escuela que se dedica, como su nombre lo indica, a formar profesionales en esa línea. Tenemos una sede en Santiago, que es la sede principal, una sede también en Puerto Montt, y por lo tanto estamos en una escuela que está dedicada y orientada específicamente, creo yo, también a abordar temáticas muy vinculadas con el grupo de ustedes. Aprovecho, por supuesto, de felicitarlos por esta iniciativa. Demuestra que cuando hay tesón, cuando hay ganas y cuando hay esa voluntad que tienen hoy día los jóvenes de insertarse, ¿verdad?, en un mundo profesional, pero no solamente desde una actividad o vinculación netamente laboral, sino también para contribuir, se ven los resultados. Así que creo que este grupo que ustedes tienen, la verdad, representa muy bien el espíritu de lo que alguna vez uno, siendo profesor,
quiso transmitir, y también es un orgullo ver cómo ustedes, digamos, y sus colegas y compañeros que están apoyando esta iniciativa, lo han ido reflejando. Así que también muy agradecido también por eso. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que ustedes tienen hoy día preguntas que son relevantes y donde probablemente las distintas miradas y las respuestas son múltiples, ¿no? No hay una sola respuesta, y así lo refleja la innumerable cantidad de actividades que se han desarrollado en este periodo para reflexionar y conversar, porque creo que todo el mundo está reflexionando. Cuando digo todo el mundo, literalmente creo que todos los países del mundo han entrado en esta reflexión, y particularmente en el sector en que nosotros trabajamos. Genial. Muchas gracias, Humberto. Estamos todo el equipo muy felices de tenerte acá. Así que, y por lo que veo en el chat, muchos oyentes también están muy expectantes. Así que, si te parece, empecemos para indagar en las preguntas. Por lo que tengo entendido, tienes una presentación. Sí, yo sé que me invitaron a una presentación, y suelo hacer puras presentaciones, y cuando me invitaron a lo que era más bien una conversación, dije que bueno que no tengo que presentar, pero no resistí la tentación en realidad de abordar las preguntas también con una presentación, porque creo que ayuda a ilustrar, y solamente lo hice con ese propósito, más que generar una presentación académica, es más bien, y por eso la titulé algunas reflexiones. Paso a compartir pantalla entonces para, para conversar, digamos, sobre estas tres preguntas que Sofía y el equipo me hizo en su momento. Que me imagino que se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Yo veo la pantalla con el detalle como de la siguiente diapositiva. Para que la compartas completa. ¿Ahí? ¿Está bien? Yo sigo viendo al menos o sea, veo tu pantalla, pero veo también la diapositiva siguiente. Ahí voy a iniciar de nuevo a compartir porque... Sí, no hay problema. Y ahí en vista de diapositiva, perfecto. ¿Ahí sí? No. ¿Todo bien? No sé si soy solo yo la que lo ve así. Humberto, aquí Mariana, voy a intervenir. Abajo tú tienes un botón, abajo de la presentación, que tiene una figura como de pantalla completa, por lo que veo, al lado de la lupa. Sí. ¿Puede ser ese? No. Hola, profe, soy la Consuelo. Acuérdese que tiene que poner arriba en configuración de visualización. Es la primera opción. Consuelo, Hola, enciende tu... Consuelo. Configuración de visualización. Ahí es el primero. Ah, ya, ok. Y ahí le pongo... Cambiar a moderador y presentación. Ahí. Ah, ese era el detalle. Ok, ahí sí. A ver, vamos a ver ese... Gracias, Consuelo y Mari, por intervenir. ¿Se ve Estas ahora, cosas no? pasan en vivo, es normal. ¿Ahora sí? Ahora sí, listo. Ah, gracias. Bueno, en esta, yo después me compartí con comentarios sobre este tema. Yo durante muchos años me escurrí, por decirlo de alguna manera, de hacer clases online, y todo este semestre y todo este año hemos estado en estas plataformas. Zoom, Teams, he aprendido a trabajar casi en todas, pero nunca deja de haber un detalle técnico, efectivamente, que uno no domina al 100%, y bueno, en vivo, como tú bien dices, pasa esto. Bueno, yo quisiera partir entonces, ¿verdad? La primera pregunta que me formula el equipo, la primera reflexión, por lo tanto, es cuál ha sido esta historia de, yo diría, la gestión turística, o el trabajo que se ha hecho desde el marco gubernamental también, que yo diría que marca mucho lo que es la gestión turística en Chile. Y agradezco la pregunta porque probablemente pocas veces uno encuentra documentación, yo diría, continua sobre este proceso que se ha ejecutado en Chile. Por ponerle una fecha, porque uno puede tomar un año anterior, voy a contextualizar,
más o menos desde los años 60. Ahora, ¿por qué los años 60? Porque hasta antes de los 60 nosotros no teníamos en nuestra, yo diría, estadística nacional registrado lo que es el movimiento turístico o las divisas o los datos que de alguna manera han marcado habitualmente en la forma de trabajar el tema turístico, ¿verdad? Mercados emisores, es decir, uno no tenía un poco una referencia estadística, y que siempre es importante para ir contextualizando. Y con la creación de la Dirección Nacional de Turismo, que ocurre en esos años, y que tiene como antecedente los consejos regionales de turismo de la época, hablemos del año 60, por lo tanto estamos hablando de otras regiones, de otra forma de regionalizar el territorio, comienza, yo diría, un trabajo sistemático del sector público y del Estado en materia de gestión, planificación y ordenamiento turístico. Los primeros planes, yo diría, formales, documentados, a lo menos con los que uno se puede encontrar en la revisión de este periodo, datan de los años 60. El primer Gran Plan Nacional de Chile fue elaborado por una empresa consultora inglesa, o a lo menos lo que está, ¿verdad?, posible de encontrar. Y en esa época ya se comienza entonces a hablar de una gestión turística de país territorializada, o sea, focalizada en lo que hoy día diríamos destinos, si bien la palabra destino en esa época no estaba en el diccionario turístico, es una palabra mucho más nueva a nivel internacional. Los primeros conceptos son más bien de los 70, pero en Chile no se habla de destino, se habla de zonas, se habla de regiones turísticas o más adelante de polos de desarrollo. Entonces el Estado comienza a formalizar, yo diría, su gestión con la creación de una Dirección Nacional de Turismo, que es la antecesora de Cernatur. Esa Dirección de Turismo tenía funciones, uno las puede buscar, sobre todo es interesante, si alguien tiene la inquietud de investigar, yo lo tuve que hacer porque es parte de mi tesis doctoral, este capítulo, digamos, y uno de los elementos interesantes es que efectivamente uno aprecia que hay una preocupación gubernamental por formalizar su gestión turística a nivel nacional con un organismo central. Y yo diría que ese es un antecesor importante de la gestión actual del Servicio Nacional de Turismo. A finales de los 60, 68, 69, comienza a discutirse en Chile la necesidad de fortalecer las competencias de este organismo y al mismo tiempo se va generando una, yo diría, suerte de fortalecimiento primero en las regiones. Los consejos regionales de turismo responden a esa realidad, y se va configurando una base de gestión muy interesante porque tiene una mirada desde las regiones y con participación de, en ese momento ya, el sector privado, junto con organismos del sector público y organizaciones específicas en cada región. Una de estos organismos importantes, hoy día no existe, era la Junta del Alto de Arica. Bueno, entonces organismos que están en localización regional pasan a ser importantes también en esta gestión nacional. A principios de los 70 entonces comienza a fraguarse la estructuración de una nueva mirada desde el Estado, buscando fortalecer, como decía, la gestión, y se empieza a discutir la creación del nuevo organismo que pasa a ser entonces el Servicio Nacional de Turismo. Estamos hablando 73, 74, 75, y su primer decreto es precisamente del año 75, junto con recoger la experiencia de los consejos regionales y entendiendo que estamos hablando de un proceso de regionalización ya en ciernes, digamos. Este organismo adquiere en esa época ya una estructura nacional, pero desconcentrada. Dependiendo, por supuesto, del organismo central, pero concentrada en las regiones que en ese momento estaban, además, recién iniciando su gestión territorial. El proceso de regionalización es de esa época. Y este organismo nace con una función, ¿verdad?, importante, que tiene que ver con la promoción, desde luego, pero conjuntamente con discutirse la necesidad de la promoción, aparece en el escenario muy explícita la discusión sobre cómo abordar temas también territoriales. Y yo diría que ahí hay una gestión que se focaliza
en el instrumento que se crea conjuntamente con la declaración, ¿verdad?, de decreto de creación de Senatur, que son las zonas de interés turístico, que obedecen a una lógica que efectivamente ya en esa época se instalaba como algo necesario, que era trabajar desde una mirada integral del sector público con las regiones, pero además, forma importante, con una idea de focalizar el desarrollo turístico con criterios netamente económicos, pero también, y eso fue importante en la visión estratégica del momento, con una mirada de protección de los recursos que eran de esa zona declarados, ¿verdad?, como de interés turístico. Por lo tanto, estamos aquí frente a una idea de una gestión que tiene una mirada territorial, pero que además ya en la época, ¿verdad?, de los principios, de mediados de los 70, comienza a incorporar la variable ambiental, a lo menos en la declaratoria, en el escrito, digamos, de lo que era la zona de interés turístico. Cabe señalar que en esa época el Estado de Chile, estamos hablando de principios de los 70, ¿verdad?, que en este escenario de planificación y gestión, el Estado de Chile era dueño de una empresa del Estado en esa época, como el día es Codelco, que se llamaba la ONSA, la Hotelería Nacional. Entonces estamos hablando de una capacidad, ¿verdad?, de gestión que no solamente estaba radicada en la presencia de un organismo, sino que además venía de una estructura de concentración, yo diría, de servicios turísticos que hoy día, todos estos años después, ¿verdad?, es inimaginable. Y era la propiedad de más de 30 hoteles de propiedad del Estado, por lo tanto administrados por el Estado, y con una mirada, por lo tanto, que el Estado podía tener mucho más integrada de una gestión de desarrollo turístico. Y eso se aprecia en los documentos de la época, en las políticas, y lo interesante es que desde esos años a la fecha, digamos de los 60 a la fecha, efectivamente cada gestión gubernamental ha intentado plasmar su mirada estratégica con un instrumento nacional de orientación, política o plan. Los nombres más o menos van en esa dirección. Últimamente más bien se habla más de plan. En esa época se hablaba también de políticas. Política Nacional de Turismo y sucesivamente Plan Nacional o Plan de Desarrollo Turístico. Entonces, hablemos de una gestión del Estado muy presente, muy, yo diría, concentrada en su trabajo de promoción, pero al mismo tiempo buscando fortalecer el desarrollo local desde las regiones. La participación, una pregunta importante, la participación, digamos, de las estructuras locales, efectivamente se lleva a efecto desde la creación de los consejos regionales de desarrollo con representantes de las comunidades, en este caso regionales, ¿verdad?, en estos consejos. Lo que pasa es que esa figura después muta a una estructura ya jurídico-administrativa con la Dirección Regional de Turismo, y de alguna manera estos consejos pasan a ser más bien de un carácter más voluntario en algunos casos, o también dependiente un poco del énfasis turístico que tenía cada región, distinto a lo que ocurría en la época digamos, 75. Un aspecto importante que hay que destacar es que si bien en esa época el Estado tenía la propiedad de una buena importante red de infraestructura, los ferrocarriles del Estado, y una red importante de servicios de alojamiento, junto con el inicio, ¿verdad?, del proceso modernizador que se gesta desde el inicio del gobierno militar, el rol del Estado y la tuición sobre estos bienes públicos tiende a mutar y por supuesto, el Servicio Nacional de Turismo tiene que, en ese periodo, ceder facultades y funciones de fiscalización. El Estado de alguna manera se desprende de la propiedad de los hoteles a través del organismo que hoy día se llama la Corfo, que era muy anterior a esa época, y en ese sentido tenemos entonces una desconcentración de servicios turísticos en manos del Estado,
y de alguna manera también una desconcentración de competencias del organismo de turismo que tenía un rol fiscalizador importante en sus inicios. Ese periodo de desarrollo, diría yo, fue conformándose en forma muy similar a la estructura que conocíamos hasta el 2010, ¿verdad? Hasta que se comienza a discutir a fines de los 90, pero yo diría con mucho aspecto más bien de voluntarismo de parte del organismo público vinculado a turismo, el cómo se insertaba el sector turismo en el proceso de regionalización. Cuando, Humberto, ¿sí? te pido si por favor puedes volver a compartir tu pantalla, que hubo una intervención ahí. Ah, se cayó, Sí, voy a ver, compartir de nuevo, sí, y disculpa la interrupción. tendría que hacer de nuevo lo que me pidió Ujú. Ahí Consuelo, se ve, ¿no? ¿Se ve? sí, sí. Bueno, entonces yo diría que lo que empieza a ocurrir es un Estado que en los 70 comienza a perder la función de fiscalización, pero un fortalecimiento hacia los 80, pero sobre todo en el periodo posterior a los 80, 90, del proceso de regionalización. Con la ley de gobiernos regionales se discute fuertemente a principios de los 90 cuál era el rol que iba a tener Cernatur, cuál es el rol que desde el ámbito regional se iba a generar para el desarrollo de la actividad turística desde el punto de vista institucional, y hay un proceso, yo diría, de consolidación que probablemente hasta el día de hoy lo estamos viviendo. O sea, uno piensa que pese al tiempo que ya ha transcurrido, pudiéramos tener absolutamente consolidado el rol y participación y involucramiento de los gobiernos regionales, pero a la luz de observar un poco la realidad, la situación sigue teniendo cierta heterogeneidad. Hay regiones que han consolidado su gestión desde el gobierno regional en forma muy significativa en los últimos años, y otras que todavía lo están trabajando y han ido desarrollando cada vez nuevas formas de hacerlo. Entonces hay un Estado, yo diría, que se ha ido involucrando cada vez con mayor fuerza en esta gestión. A fines de los 90, decía entonces, de los 80, y durante los años 90, este rol de consolidación de los gobiernos y de las miradas desde la región, y durante la primera decenia, yo diría de los decenios de los 2000, comienza una fuerte discusión hacia fines de los 2000, 2006, 2007, 2008, de bueno, ¿cómo seguir avanzando en un proceso de fortalecimiento del Estado que necesita, ¿verdad?, una fuerza de orden jerárquico superior a la que hoy día, a la que esa fecha tenemos y que hoy día la vemos plasmada en la subsecretaría, y empieza una fuerte discusión de qué organismo pudiera ser el que de alguna manera pudiera liderar la gestión turística a la luz de también el crecimiento de la actividad turística que Chile estaba viendo. Si ustedes miran la imagen, esto va acompañado de una mirada del país donde hay muchos atractivos turísticos que abordar, muchas, por lo tanto, necesidad de enfrentar desafíos de desarrollo local, y ciertamente la institucionalidad chilena, comparada con la institucionalidad turística latinoamericana, había quedado de alguna manera rezagada. En otros países ya teníamos ministerio, ¿verdad?, desde mucho antes que Chile tuviera la subsecretaría y el Cernatur como los dos organismos centrales. Y comienza, por lo tanto, entonces una fuerte discusión en el seno del propio Cernatur, y nos tocó ser partícipes de eso, ¿verdad?, y de las direcciones regionales y de los municipios, de, bueno, cómo fortalecer la gestión gubernamental. Y finalmente se promulga, después de unos 3 años muy intensos de discusión, la ley de turismo, que ya tiene, increíble, ya tiene 10 años. Es decir, el año 2010, ¿verdad?, se promulga esta ley, la 20.243, que cambia, desde luego, la estructura que teníamos hasta la fecha, le asigna roles a un organismo nuevo, que es la subsecretaría, roles de política, se crea el Consejo de Ministros para el Turismo, y le asigna los roles más operativos, y siguiendo, ¿verdad?, igual con su localización
y desconcentración en las regiones al Servicio Nacional de Turismo. Con lo cual uno pudiera pensar, ¿verdad?, que se genera a nivel estatal un fortalecimiento de la gestión turística con dos organismos que de alguna manera el propio Estado, el sector privado y las comunidades veían que venían de alguna manera a reforzar la base para trabajar en una gestión turística más integral y más, yo diría, sectorialmente focalizada en los temas que necesitaba el sector. Reglamentos, normativas, ¿verdad? Una política más sólida y, por supuesto, recursos. Y adicionalmente, la expectativa de una mayor profesionalización en las regiones, mayor profesionalización, por lo tanto, del sector turismo en general. Fruto del trabajo de la nueva gestión, ¿verdad?, integrando Senatur y la subsecretaría, comienza una nueva discusión del rol, entonces, de la gestión pública en turismo, que se plasma, y llego rápidamente al día de hoy, se plasma en definir focalizadamente dónde trabajar, y se identifican destinos turísticos que están en pantalla, se plasma en un trabajo intensivo que ya había comenzado en el año 2000, pero que se va fortaleciendo hacia fines del 2000 y a partir del 2010 de nuevo, en aprovechar este instrumento que teníamos, ¿verdad?, ya en la ley que crea Senatur del año 75, que se denominan las zonas de interés turístico, y que constituye de alguna manera una nueva forma de hacer gestión territorial focalizada, que tiene, yo diría, tres aspectos importantes a destacar. Primero, se define un territorio por su valor turístico. Segundo, se crea una estructura de gobernanza en torno a ese territorio, y esa estructura de gobernanza concita la participación pública, privada, municipal, de organizaciones de la sociedad civil y academia en los territorios. Y yo diría tercero, y tal vez lo más importante, y es un tema a discutir hoy día, ¿verdad?, un plan de desarrollo, un plan de acción asociado a la gestión territorial. Ese es un cambio sustantivo en relación a la no consideración de la planificación turística en la versión pre-2010 de la SOI. Una diferencia fundamental, digo, es disponer de un plan participativo, con recursos a lo menos en la definición para trabajar, y eso implica desde luego una oportunidad para la gestión turística a nivel regional y a nivel local que no existía antes de la implementación más sólida de este instrumento. Bueno, al mismo tiempo, estamos hablando de mediados de los 2000 y 2010 en adelante, yo diría que los gobiernos regionales asumen también un rol mucho más importante, clave en algunos casos, en financiar desde el financiamiento regional tradicional, FNDR, o sea, los fondos de desarrollo regional, planes, acciones, programas de promoción, etcétera, una gran cantidad de líneas de acción con financiamiento propio. Lo que permite entonces una evolución muy importante del trabajo y de gestión turística en las regiones, pero desde las regiones. Yo diría que ese es un cambio fundamental, el que las regiones puedan tener, gracias a una importante gestión, hay que decirlo, del Servicio Nacional de Turismo, que presenta proyectos, que le valida, por lo tanto, la gestión a la institución, en la aprobación que los gobiernos regionales hacen a través de sus consejos regionales, de estos instrumentos que son en algunos casos acciones promocionales, digo, pero en muchos casos también son conciliación para el desarrollo de actividades, el desarrollo de productos turísticos y en algunos casos también el desarrollo de líneas de acción vinculadas a la sustentabilidad turística. Y de esa manera yo diría que se reactiva esa gestión que pudiéramos haber echado de menos en la primera fase de los gobiernos regionales a contar o a partir de la ley de turismo. Entre otras razones porque además la ley de turismo contempla un consejo de ministros para el turismo que involucra a otras carteras, más allá de economía. Está el MOP, ¿verdad? Bienes nacionales, etcétera.
y tienen ahí un trabajo que permite que desde la gestión de turismo las instituciones que están en este consejo puedan recibir lineamientos, puedan compartir visiones, y de esa manera el desarrollo de miradas hacia el turismo son mucho más integrales. Yo ahí destaco en materia de gestión, por ejemplo, y solo por mencionar un ejemplo, para no ser injusto, ¿verdad? Trabajos como el que se hizo en su oportunidad con la CONAF, con la Corporación Nacional Forestal, para el tema de áreas protegidas, y el trabajo que se ha hecho con el MOP, con el Ministerio de Obras Públicas, para la infraestructura, ¿verdad?, que los destinos turísticos necesitan, como dos, yo diría, muy buenos ejemplos de cómo contar con un organismo que hace gestión desde las regiones, una subsecretaría desde el nivel central, y organismos que también están en regiones, trabajando en conjunto pueden lograr. Y de esa manera entonces tenemos una mirada de gestión que ha sido fortalecida con los años y a partir mucho más de la ley. Nosotros en ese periodo apreciamos, ¿verdad?, que, y esto es del año 2010, una cuestión sí que tenemos que empezar a discutir. ¿Cuál es el concepto de destino turístico con el que estamos trabajando? Y esto de cara hacia las dos siguientes preguntas. ¿Y con cuál concepto de destino turístico probablemente vamos a tener que empezar, o qué enfoque de destino turístico vamos a tener que aplicar? Nuestro concepto de destino es muy parecido a lo que muchas definiciones de concepto de destino turístico tienen distintos autores: un espacio geográfico que tiene recursos, donde llega la actividad turística y se proveen servicios. Esta es una definición bastante operativa y muy común y muy típica, es de las primeras definiciones de destino, eran de ese tipo. Bueno, en este contexto, ¿qué estamos midiendo? Y con eso paso a la segunda pregunta. ¿Qué hemos medido tradicionalmente? Y aquí esta gráfica tiene precisamente la historia, digamos, de la estadística chilena a nivel país. Desde el año 60, Chile recibía el año 60, de acuerdo a los datos oficiales, menos de 70.000 turistas. Recibía 63.000 y fracción. Y llega a recibir 4,5 millones el año 2019. No vamos a contar el 2020 por razones, ¿verdad?, evidentes, pero si uno mira la gráfica, independiente de las fluctuaciones y de la situación, por supuesto, que afecta el movimiento turístico de Chile a la luz de la situación internacional, llamemos crisis internacionales, llamemos complicadas situaciones con nuestros países, ¿verdad?, emisores fronterizos, y que generan puntos de inflexión, nuestro proceso de crecimiento turístico hasta el año 2017 ha sido extraordinariamente positivo, si uno lo mira, ¿verdad?, netamente en la cifra. O sea, estamos midiendo efectivamente el volumen de la llegada de visitantes en la estadística tradicional como una mirada positiva, y eso es importante. Pero miremoslo con otros datos. Si uno mira solamente la situación de los últimos 5 periodos, de 2014 a 2019, por supuesto, entre el 2014 y el 2017 tuvimos una llegada y una evolución turística muy favorable, que el 2017 llega a su punto peak, cuando tuvimos 6,5 millones de visitantes, y comienza un proceso, ¿verdad?, de limitación de mercado en nuestros países emisores, contracción económica argentina, que hemos vivido, ¿verdad?, descendentemente en términos de las cifras desde el año 2017. O sea, la situación 2020 no hace más que agudizar, desde el punto de vista de la estadística tradicional, una situación que el país ya comenzó a vivir el año 2017, que fue el año de las llegadas de visitantes en su dimensión más alta. Pero si uno trabaja otro indicador, que habitualmente no se compara en la misma gráfica, y por eso lo puse yo en esta misma, que tiene que ver con el promedio de gasto diario de los turistas en Chile, llevado a pesos del año, o sea, conversión cambiaria, ¿verdad?, reducida, y por lo tanto absolutamente en el año, nos encontramos con lo siguiente. El año 2014, el aporte en pesos de la época, del año 2014, del turismo internacional, promedio, 41.000 pesos, 42.000 pesos para redondear. El año 2019, medido a año 2019, es de 35.000 pesos. Es decir, en la medida en que fuimos creciendo entre el 2014, la llegada de turistas, en la misma casi dimensión,
fuimos recibiendo menos ingresos per cápita, que se agudiza el año 2017 en adelante, y con un leve repunte solo el año 2019. Entonces, aquí comienza, en mi opinión, una importante discusión de qué es lo que estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo, y para dónde debiéramos, ¿verdad?, orientar probablemente unas nuevas mediciones. Si tomo solamente el último periodo, 2017, miren la curva 2020, estamos hablando de enero de 2017 a abril de 2020, la llegada, evidentemente, con la estacionalidad que corresponde, ciertamente registra una tendencia a la baja muy significativa. En enero del 2017 nosotros recibimos 960.000 turistas en establecimiento de alojamiento. En enero del 2020 recibimos 500.000. Es decir, esa reducción, independiente de los sesgos que pueda tener la cifra, demuestra claramente nuestra situación y cómo nos estamos enfrentando más encima en un año crítico como es el año 2020. Un aspecto importante que hay que considerar también cuando medimos nuestras cifras es que no hay ningún turista que se mueva en Chile en forma aislada. Es decir, que caiga, como quien dice, como si fuera una especie de paracaídas, ¿verdad?, desde Santiago y cae en Puerto Montt, qué sé yo. Y aquí tengo dos casos. Por ejemplo, los turistas que visitan la zona de Putre o Lago Chungará, en un altísimo porcentaje también estuvieron en Arica, en Putre, en Iquique, en Antofagasta y San Pedro de Atacama. Los turistas que visitan Chiloé, en un alto porcentaje también estuvieron en Pucón, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt, y también visitan la carretera austral y van a Punta Arenas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los destinos turísticos están, muchas veces, aunque no estén armados como tales, están integrados en circuitos de viaje que son el destino turístico de interés final, más una gran cantidad de localidades y destinos que el turista visita. Entonces nuestra preocupación, cuando decimos qué estamos midiendo en un lugar, no es solamente puntual, no solamente digo aislado. Nuestra gestión es una gestión que necesariamente toca mucho más que un territorio, mucho más que el destino final, y por lo tanto mucho más que la comunidad receptora final. Son muchas comunidades las que están hoy día viviendo y recibiendo los efectos positivos o no del turismo. Eso, en mi opinión, significa que hay que empezar entonces a trabajar no solamente en nuevas mediciones que reflejen realmente la realidad, sino también en nuevos enfoques de destino. Es decir, nuestro concepto de destino que está en la ley, perfecto, es un concepto operativo, es un concepto correcto técnicamente, pero nuestro enfoque de destino debiese trabajar en una dimensión distinta, donde el entorno, la cultura, la comunidad se pone en el centro del problema y la industria turística y los visitantes están en otra dimensión, y esa mirada más sistémica probablemente es la que nos va a tener que orientar y es probablemente uno de los grandes desafíos que vamos a tener que enfrentar a la luz de la situación que estábamos viviendo pre-situación COVID, ¿no? Con destinos turísticos muy, de alguna manera, en discusión de cómo estaban abordando su desarrollo. O sea, la sustentabilidad pasa a ser un factor, en mi opinión, crítico en la medición. Sí, Sofía. Sí, y a mí respecto a ese tema me gustaría preguntarte, ¿qué datos nos faltarían tomar para tomar mejores decisiones? Yo creo que nos falta medir, nos falta identificar condiciones a nivel más micro. Yo no digo que no debamos seguir midiendo la estadística tradicional, porque también es importante mantener la secuencia de información. No se puede romper porque uno diga, vamos a agregar nuevos datos, la secuencia, yo diría, estadística de las llegadas, las pernoctaciones, perfecto. Son datos que permiten comparar. Pero hasta el año 2014, y estamos hablando de la estadística tradicional, nosotros teníamos información a nivel de comuna. Y ese trabajo te permitía, si bien no es la unidad mejor tampoco, una comuna puede tener 3.000 kilómetros cuadrados, y por lo tanto hay muchas realidades, pero era una unidad a nivel más micro. El año 2014 en adelante, por distintas razones, seguramente alguna también presupuestaria, la información se empieza a medir a nivel, se cambia el concepto, a nivel de destino, lo cual perfecto, agradecemos, ¿verdad?, la definición de destino, nos aporta una unidad territorial operativa turística,
pero perdemos una unidad base de información. Entonces, yo diría, antes incluso de hablar que nuevos datos, lo que uno ve en la historia, después de muchos años de un esfuerzo enorme, pero muy, muy fuerte de los profesionales que estaban detrás de esa información, por distintas razones, y digo, seguramente financieras, ya no es posible probablemente tener toda la muestra y desaparece desde el punto de vista estadístico la unidad comunal. Entonces se acabaron las comparaciones del 2014 al 2020 en relación al 2014 al 2010, por ejemplo. Y ese trabajo lo hacía y nos tocó participar muchas horas en muchas reuniones con el INE, tratando de llegar efectivamente cada año a la información. Había un convenio de compra de información de Senatura INE y eso hoy día efectivamente por esta razón ya no se pudo tener. Y bueno, se entienden las razones, pero ahí tenemos una primera pérdida de información, la escala de trabajo local. ¿Por qué es tan importante la comuna? No es porque solo es la unidad administrativa, porque es ahí donde ocurre el fenómeno turístico, en mucha más cercanía con la comunidad. Por lo tanto, lo mínimo que yo diría para empezar es generar una estructura comparativa de unidades administrativas a la mínima escala posible. Y la mínima escala posible es la comuna, la unidad administrativa donde se genera información. Lo segundo que yo diría, para avanzar en la respuesta, es que efectivamente nuestra mirada, y eso cuando lo hacemos incluso con las zonas de interés turístico. Esta foto corresponde a la elaboración del plan de acción de una zona de interés turístico en el extremo sur del país. O sea, aquí no estamos hablando de que no ha habido, en algunos casos, la participación que uno esperaría. En este caso la hubo. Pero lo que no tenemos, después de haber hecho todo ese esfuerzo de conformación de planes con participación, resulta que, ¿qué es lo que no medimos? Bueno, no estamos midiendo la efectividad de los planes en materia de indicadores de sustentabilidad, sino que en muy escasos ejemplos, y aquí podemos mostrar una lámina, que un análisis de 6 zonas de interés turístico respecto a qué contenidos tenían los planes de acción de la zona de interés turístico vinculados a la sostenibilidad, uno se encuentra que el resultado es, bueno, donde hay contenido, donde está en rojo. Por lo tanto, todo lo que está en blanco es no contenido. Entonces, ¿qué es lo que no estamos midiendo? No estamos midiendo la percepción de la comunidad local, no estamos midiendo indicadores básicos de comportamiento de los visitantes, y no me refiero solo a estadísticas, a estudios que, por supuesto, uno puede decir, son estudios caros, son estudios que no se pueden hacer todos los años, estamos totalmente de acuerdo, no hay presupuesto. Me estoy refiriendo a indicadores cualitativos, de trabajo de definir ciertas condiciones de uso y ver si las condiciones de uso efectivamente se están cumpliendo. O sea, lo que pudiera ser un buen comité de turismo local, pero simplemente regularizando año a año. Porque cuando uno habla de hacer estudios estadísticos, la respuesta inmediata es que no hay presupuesto, no hay personal, quién lo hace, y a veces tengo todo lo demás, pero no tengo tiempo. No, yo digo que aquí lo que no estamos midiendo es el comportamiento de la actividad a escala local en aspectos tan elementales como cuál es la satisfacción de la comunidad con el tipo de turismo que estamos teniendo. ¿Cómo se está protegiendo, gracias al turismo, de mejor forma nuestro patrimonio natural o nuestro patrimonio cultural? ¿Cuál es el aporte que está haciendo el turismo en empleo directo de la comunidad local? Si nuestro gran problema que estamos teniendo con las estadísticas es que nos vamos a enfrentar en 2021, que nos presenta un nuevo escenario, un nuevo desafío, y probablemente vamos a tener las mismas, y probablemente menos, porque no hay datos, que comparar estadísticas que teníamos en la alta temporada del 2019-20. Es decir, las mismas estadísticas de enero, con suerte, diciembre del año pasado, probablemente son las que vamos a utilizar para pensar o desarrollar un plan de acción de cara al 2021. Y hablo del 2021 porque ciertamente este es un año casi de transición, ¿no? con lo que estamos viviendo. No tenemos idea de verdad de cuál es el aporte real del turismo al empleo local, a la calidad del empleo local, al involucramiento de la comunidad local en productos turísticos de origen local en nuestros territorios. Entonces, nuestro problema, creo yo, de desafío es enorme.
en una actividad que recibe, ¿verdad?, el año 2017, 6,5 billones de visitantes del extranjero, y que contabiliza 22 millones de viajes con pernoctación medidos en el estudio de turismo interno, ¿cómo tomamos decisiones, ¿verdad?, claras, que no sean solo en base a los indicadores tradicionales? Entonces, me parece que aquí estamos frente a un desafío para los profesionales, para los municipios, para las regiones, que es de un tamaño probablemente mayor al que dimensionábamos a fines del año pasado. Porque además hay otro tema. A nosotros hoy día nos preocupa y nos enfrenta, y estamos, ¿verdad?, en la situación pandemia. Pero también hay que recordar que en esta misma época, el año pasado, en muchos destinos del mundo, no se estaba hablando, por supuesto, del riesgo de pandemia, lo que se está hablando del riesgo de la turismofobia, de la saturación y del sobreturismo. Entonces, venimos de un escenario que en algunos destinos del mundo era, ¿qué hacemos con este turismo que queremos, que tanto queremos, pero que no queremos que nos lleve, ¿verdad?, a una situación de deterioro ni físico, ni sociocultural, aun cuando genere ingreso económico, porque la sustentabilidad tiene que tener, evidentemente, todos sus pilares funcionando bien, ¿no? Lo económico está bien, por supuesto, es clave, pero lo sociocultural y lo ambiental es parte de la tríada. Bueno, si miramos otros indicadores, lo mismo. No estamos midiendo, por ejemplo, los índices de seguridad en los destinos turísticos. Estando a veces con las cifras y con la información, probablemente no la estamos utilizando suficientemente. Entonces, yo creo que aquí tenemos un desafío y creo que la academia tiene una tarea fundamental que tomar con mayor fuerza que nunca, tal vez en este periodo, y es, bueno, tenemos cifras de algunos indicadores, usémoslos. Aquellos que no tenemos, empecemos a construir con lo que sea factible presupuestariamente, pero aquellos indicadores que son más del tipo cualitativo, que son más bien producto de análisis, de reflexiones, llevémoslos a la práctica. No estamos midiendo la capacidad de nuestros acuíferos y tampoco estamos midiendo claramente, digamos, en porcentaje, en alguna forma, alguna tasa, cuál es el nivel de accesibilidad que tenemos en nuestra hotelería en las regiones. ¿Cuántos hoteles, cuántos establecimientos de alojamiento cumplen con normas mínimas para responder a un público, a la inclusividad, al acceso universal? No, todos los conceptos que hemos aprendido en estos años. Y en ese contexto, creo que el desafío es mayor. Hay experiencias, los indicadores están hoy día por doquier identificados, aquí no hay que inventar nuevos indicadores, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en algunos indicadores mínimos para empezar a trabajar, para empezar a medir. Nosotros tuvimos una experiencia hace muchos años atrás, Sofía y participó, y yo estaba en ese entonces en la universidad, cuando intentamos generar un mecanismo, ¿verdad?, de medición de sustentabilidad del destino, y en uno de los destinos que trabajamos, cuando expusimos los resultados después de haber hecho la aplicación piloto, y los resultados eran francamente muy complicados para el destino, nos dijeron que si acaso el estudio que estábamos haciendo era en serio, en bro, porque ellos se sentían que lo estaban haciendo muy bien. Bueno, al cabo de 3 años ese destino tuvo que aplicar medidas de restricción para la llegada de visitantes. Es decir, el trabajar con indicadores no nos va a arrojar la respuesta, pero nos entrega luces. Es como un semáforo. Cuando se nos prende la luz amarilla, se supone que tenemos que detener la velocidad, ¿cierto? Pero cuando se nos enciende el rojo, en un destino turístico que quiere, comillas, ser sustentable, que quiere posicionarse, que quiere ser competitivo, toda la, ¿verdad?, forma en que los destinos se promueven, competitividad es la palabra habitual, sustentabilidad cada vez, bueno, no podemos seguir trabajando con un poco sombras o luces muy oscuras que no nos están ayudando a caminar. ¿A dónde vamos? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a trabajar post-COVID en definir, volver a definir cuáles son los escenarios de desarrollo que para los destinos queremos, poniendo en el centro la comunidad y repensando. Yo diría que el modelo es un instrumento de base, el modelo que hemos seguido. Tal vez hay que entrar en una fase de remodelación, o sea, de nuevo modelo, de nuevo trabajo. Este Cobadi, a dónde vamos, va a tener que ser, creo yo, un deber ser
de aquellos destinos que de verdad lo quieren hacer mejor, porque el desafío de la etapa post-COVID pareciera ser que nos está poniendo en un camino de o ser más sostenible o empezar a ser mirados como que no estamos haciendo las cosas de forma adecuada. Hay un gráfico que ya tiene muchos años de la OMT, del Organismo Mundial, que pone en un círculo, ¿verdad?, un conjunto de indicadores de sustentabilidad. Esto es del año 2006, o sea, ya tiene una buena cantidad de años. Y cuando yo lo vi por primera vez, y probablemente ustedes que fueron alumnos míos, lo usábamos en clase, yo ponía al centro de estos objetivos de sustentabilidad, pureza ambiental, viabilidad económica, prosperidad local, satisfacción del visitante, siempre el territorio, que es el destino, con la comunidad, y por supuesto, es ahí donde llegan los visitantes. Pero si no revestimos a nuestra actividad turística de objetivos de sustentabilidad adecuados hacia futuro, probablemente vamos a enfrentar la situación post-COVID de forma muy desmejorada, porque lo que uno pudiera esperar es que la nueva gestión implica una nueva forma también de los turistas de mirar los destinos. Por lo tanto, es el momento, es la oportunidad para poder enfrentar el desafío de medir y de generar gestión, porque hoy día, a diferencia de otros años, los mismos turistas no los van a pedir. La misma comunidad necesita más seguridad, ¿verdad?, del tipo de turismo que va a enfrentar, y por supuesto, la empresa turística necesita también generar ingresos, condiciones, ¿verdad?, económicas viables y estables en el nuevo futuro que enfrentamos. Creo que es un futuro en que vamos a tener que volver a mirar la planificación, y la planificación local con una búsqueda de responder con mayor fuerza al deseo de bienestar, y por eso el manifiesto que ustedes tienen de este bienestar, de este bien común o del buen vivir, es un elemento clave. Sí, efectivamente el turismo tiene que demostrar de nuevo que va a hacer las cosas todavía mejor en los destinos saturados, y que la va a hacer muy bien en aquellos destinos que no alcanzaron todos esos puntos de saturación, pero que buscan efectivamente poder enfrentar el día de mañana de mejor forma, ¿verdad?, su futuro de turismo sustentable. Y eso implica trabajar desde hoy. Esto no es para mañana, esto es ya, donde podamos iniciar el trabajo con los grupos de la comunidad, con la asociación de grupos locales como el primer pilar, como el primer peldaño de un proceso de planificación. No con el diagnóstico de cómo está la oferta o el diagnóstico de los atractivos. Muchas veces los planes tienden a partir o a iniciarse con una especie de mirada de relevamiento de inventario. Pero la verdad aquí lo importante es cuál es el tipo de turismo que queremos. ¿Cómo queremos reiniciar el proceso, ¿verdad?, que va a ocurrir? Sí, el turismo ya ha demostrado que es muy resiliente. Va a ocurrir un proceso de reactivación, y probablemente en 2 años más esto va a ser una mirada hacia atrás de lo que nos pasó. Y yo en ese sentido a ratos soy muy optimista de que podemos tener un cambio, pero a ratos digo, bueno, ¿y qué estamos haciendo en estos 6 meses que llevamos, ¿verdad?, en este proceso mundial de crisis en periodo de pandemia? ¿Qué estamos haciendo para cuando llegue el minuto y nos reactivemos, lo hagamos distinto? Lo hagamos, si lo hemos hecho bien, lo hagamos mejor. Si lo hemos hecho con seguridad, ahora lo hagamos con bioseguridad, que es lo que nos están pidiendo. Y eso no necesariamente implica que tengamos que tener, ¿verdad?, un esfuerzo económico tan sustantivo, o que tengamos que certificar cada esquina donde el turista va a estar parado, porque eso no va a ser factible. Lo que nosotros tenemos que hacer factible probablemente es más bien la voluntad de cuál es el camino que queremos trabajar. Poner el piloto de nuestras acciones turísticas en alguna dirección. El azar ha demostrado que es el peor enemigo del desarrollo turístico sustentable. Si queremos hablar de promoción, ¿para dónde vamos con la promoción? ¿Con qué tipo de turista? ¿Y cuál es la gestión local que hacemos? Y en ese sentido, la participación, el trabajo colectivo, desde luego. Pero también yo me imagino, y me encantaría que pudiéramos teniendo en el centro de la comunidad, una mirada de planificación, donde con buenos planes, con un trabajo de monitoreo, de sustentabilidad, donde los indicadores tradicionales están presentes. No está fuera aquí contabilizar los turistas.
Lo que pasa es que tenemos que tener mejor identificación de qué está pensando nuestra comunidad, de cuál es ese futuro turístico que quiere y de qué tipo de turismo y turistas queremos en el destino en que estamos viviendo para que efectivamente nuestro capital económico, nuestra empresa turística pueda generar las respuestas que puedan también articular bien esa cadena, la de las expectativas de la comunidad local, sus aspiraciones con el turismo, al mismo tiempo de la satisfacción de los visitantes. Este es un juego de interdependencia, de articulación social, de construcción. Y yo creo mucho en una corriente de educación que se llama el constructivismo más que el conductivismo. O sea, creo que hay que co-construir en conjunto más que seguir las conductas que teníamos. Así que muchas gracias, y a lo mejor me extendí más del tiempo que quería hablar, pero bueno, nadie es mi problema habitual cuando expongo. Espero que tengamos un buen tiempo de discusión. Muchísimas gracias por este encuentro, por esta oportunidad. Gracias a ti, Humberto. Estamos muy contentos y sí, antes de pasar a las preguntas del chat, a mí me gustaría hacerte una pregunta extra que tenemos como equipo. Quizás la puedes contestar brevemente para que pasemos y también para en honor al tiempo de los que quizás ya se tienen que ir, pero nosotros vamos a seguir quizás unos minutitos más. Y no se olviden que esto queda grabado y va a estar en nuestras plataformas, así que atentos, ya el link que está en el chat y todo. Humberto, me gustaría preguntarte, por un minuto, si pudiésemos imaginar, y quizás soñar un poco, si, con todo lo que hemos conversado hoy, lo que nos ha expuesto, si el turismo tomase este giro en el modelo de desarrollo, y en vez de centrarse en la promoción, el gasto y la satisfacción del visitante solamente, se pusiera al centro de esta gestión, como tú bien nos has explicado, el buen vivir de los destinos, sus comunidades. ¿Cómo te imaginas tú los territorios y la actividad turística en 20 años más? Buena pregunta. No es fácil ponerse en un escenario cuando implica cambios importantes estructurales de hoy, ¿no? Pero si uno pudiera tener una especie de bola de cristal y pensar en un escenario donde efectivamente la mirada de la comunidad está en la misma posición, digamos, que uno la dibuja, o sea, en el centro de la temática, donde las expectativas son claramente las que ilustran los procesos de desarrollo turístico, uno pudiera pensar en destinos turísticos que han logrado incorporar, primero, actividades que efectivamente rescatan y valorizan con más fuerza, no digo que hoy día no ocurre en los destinos, pero este es un trabajo todavía de mayor profundidad, los valores, la identidad de la comunidad local. Segundo, que tiene un gran respeto por la misma. Me lo imagino con un código, hoy día hay un código ético mundial del turismo que se publicó, ¿verdad? Que es un conjunto de principios. Me imagino ese código puesto en práctica. Me imagino, por lo tanto, un empleo turístico, empleo decente, un empleo bien remunerado en búsqueda de tener una muy buena profesionalización del sector, y por eso es importante, ¿verdad?, el rol ahí de los profesionales de turismo directamente. Me imagino un trabajo permanente de monitoreo, no necesariamente de grandes mediciones, un trabajo de reflexión sobre nuestro desarrollo entre los actores locales del sector, municipio, con un municipio líder en este tema, con una comunidad representada en las discusiones, y por supuesto con un sector privado que efectivamente ha logrado desestacionalizar más su actividad y que ha logrado de alguna manera sentir que a lo mejor la desconcentración que eso pudiera implicar del turismo, en la medida que tenemos más capacidad de actuar en periodos de menor concentración, nos permita tener efectivamente un bienestar económico que permita vivir en forma adecuada de esta actividad turística, y no solamente de la altísima concentración de los 2 meses de verano, y a lo mejor en los destinos que logran tener
2 buenos periodos de buen periodo en la estación de invierno. Estamos hablando de un trabajo, por lo tanto, de mucha mayor, yo diría, conformidad con los resultados de la actividad a lo largo del año y no en la alta temporada. Y con un turista que además se queda contento y muy satisfecho con los servicios que recibe en esa comunidad. Vamos por eso entonces. Entre todos lo vamos a lograr. Humberto, acá en el chat nos dejaron 2 preguntas donde Marco pregunta, además del número de llegadas y el gasto promedio, ¿qué medirá la gestión del futuro? ¿Tomará en cuenta las necesidades e intereses de los residentes y la naturaleza donde se realiza la actividad? Voy a responder breve para dar pie a la mayor cantidad de preguntas que sí, por supuesto. Yo diría que de alguna manera no perdamos, no se trata de borrar lo que hemos construido en información. No perdamos la información. 2 cosas, bajemos la escala, volvamos a una escala que no sea la agrupación de realidades tan distintas como puede ser la de Puerto Montt para un tipo de turismo con la de Puerto Varas, o la de Coquimbo, a lo mejor con la de La Serena, que siendo ambos destinos en un territorio muy cercano a lo mejor tienen comportamientos distintos, y por lo tanto volvamos a la escala comunal. Yo creo que hay que revalorizar, y este modelo de futuro debería ser uno de los capítulos centrales que tiene. Revalorizar el rol de las comunas como administradoras de su territorio, por supuesto, que integran un destino, eso es imposible de desconocer, pero que tienen capacidad de tener información específica propia, donde la satisfacción de los visitantes, la satisfacción del turista, la calidad, y así como la cantidad, pero la calidad de empleo generado, sea efectivamente parte de las mediciones. Hoy día, cuando un inversionista del área minera se enfrenta a un estudio de impacto ambiental, sabemos exactamente cuánto empleo va a generar porque el estudio lo declaró, lo señala. Hoy día no tenemos muy poca información de cuál es el empleo en actividades ecoturísticas o en turismo de aventura o en restaurantes de un destino del litoral en relación a los de restaurantes del mismo destino, pero de la fracción cordillerana, cuando se dan esas condiciones. O sea, necesitamos más medición a nivel local y necesitamos medición de indicadores de gestión ambiental, que no he mencionado, indicadores de cuánto contribuimos a la conservación de nuestros recursos o de cuánto patrimonio cultural, cuánta identidad estamos sumando permanentemente a nuestros productos turísticos. Los indicadores de sustentabilidad, como digo, están hoy día en los estudios, no hay que inventar nuevos indicadores. Lo que tenemos que hacer es hacer menos levantamiento de indicadores y más medición de los mismos. No más diagnóstico de indicadores. Medámoslo. Algunos que podamos a lo menos empezar a trabajar y tengamos buenos observatorios de sustentabilidad turística local como herramienta de apoyo. Genial. Super. Hay otra pregunta también que la hizo Diego, que Diego, sigues conectado, pero no la entiendo mucho. Si quieres, por favor, habilita tu micrófono y se la haces directamente a Humberto, no hay problema. Sí, por supuesto. Sí, y Yo si puedo alguien ver... más también, si alguien más también quiere abrir su cámara y preguntarle directamente a Humberto, por favor, háganlo con toda libertad. Claudia Huepe también había hecho un comentario mientras hacen la pregunta que comparto totalmente de la medición a nivel local. Lo importante que es para generar asociatividad en la cadena turística. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, Diego, te escucho. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Si puedes hablar, por favor, un poquito, no sé cómo subir el volumen mío, voy a ver si lo puedo hacer, un poquito Sí, más yo alto. también escucho bajito a Diego, así que Diego, si puedes subir un poquitito tu nivel de voz. Bueno, iba a hacer una pregunta con respecto a la aplicación y organización de los destinos turísticos, si se asemejara más a los destinos turísticos inteligentes, como en algunos lados de Europa o como lo está haciendo Cuenca en Ecuador, porque ellos tienen una forma de recopilación de información súper ordenada, más matizada, y con respecto a los open data, que es como que
ahí se pueden ver todos los resultados como de una manera muy rápida. No sé si Sí, me... sí, se sí. me- Bueno, el concepto de destino turístico inteligente, ¿verdad?, que acuñaron a partir más o menos del año 2015, efectivamente ha permitido, yo diría que más que el concepto mismo, que en el fondo es un viejo concepto al cual se le suma una serie de atributos para la tecnología, ¿no? Pero yo diría que lo que más, en mi opinión, lo que he visto en la experiencia que tú comentas, y sobre todo en España, que ha sido como bastante líder en implementarlo, ha permitido efectivamente justificar con mucha razón la implantación de instrumentos de medición y de tecnología de Big Data aplicada a nivel local, que le aporta, por supuesto, una nueva oportunidad a, a los destinos para tomar decisiones con información muy actualizada. Yo diría que esa parte, desde luego, el concepto total de acuerdo, porque el concepto incorpora accesibilidad, sostenibilidad, gobernanza y medición. Yo diría que el otro aporte que ese concepto tiene es, bueno, ya lo mencioné, el tema de la gobernanza. Si nosotros pudiéramos tener aplicada a nuestra estructura de gestión de destinos, mirado desde el ámbito comunal, o si uno agrupara en el otro esquema que también se ha ido consolidando, el de las zonas de interés turístico, aplicáramos ahí las mediciones y pudiéramos tener a partir de la gobernanza una buena discusión de cómo aplicar esas mediciones en beneficio del desarrollo turístico y de su sustentabilidad, sin duda que ahí yo digo, el concepto tiene totalmente aplicación. De otra manera, ¿verdad?, puede quedar netamente en una aspiración. Así que estoy absolutamente de acuerdo en contar con más datos. La única precaución que yo tendría es que de las experiencias también que uno puede apreciar, probablemente exista un riesgo inicial de buscar tanta sofisticación en el método y en los instrumentos de medición que los actores que los van a trabajar se desincentiven por encontrar que a lo mejor es inaplicable por lo caro, por lo complejo o por lo sofisticado. Entonces, yo diría que bien el concepto en ese sentido, un destino, comillas, que se supone que es inteligente, que entre paréntesis no significa que los otros destinos no sean inteligentes, sino que aplica la inteligencia e información, ¿verdad? No necesariamente implica que tengamos que pensar en grandes e imposibles inversiones de software o de hardware, porque eso también implica una competencia profesional que al no tenerla desincentiva. Yo creo que hay que partir y tenemos que aprovechar efectivamente ese tipo de conceptos, de aplicarlos, tal como su nombre dice, de la forma más inteligente posible, sin perder de vista nuestra realidad. Así que en ese sentido sí lo comparto. La única sí a salvedad que tengo es que probablemente en Chile hoy día no sé si hay un destino que esté aplicando eh, todo lo que el concepto implica. Ser accesible, ser sustentable, tener una buena gobernanza, tener un buen plan y además tener un sistema de información y monitoreo para la toma de decisiones. O sea, todo eso es lo que implica, a lo menos desde el concepto puro, ¿verdad?, el ser un destino inteligente. Yo creo que hay que generar gobernanza participativa y que ayude a las tomas de decisiones en forma muy urgente en todos los destinos. Incluso en los que hoy día son SOI, es un proceso que hay que fortalecer ya. Entonces, bueno, supongo que... Sí, muchas gracias, la respuesta es no, extraordinaria. no, por nada. Gracias, Diego, por tu pregunta. Muy Acá nos interesante. llegó una última pregunta para cerrar y damos muchas gracias también a quienes se han podido quedar unos minutitos más. Es, Humberto, ¿qué recomendaciones concretas darías a los gestores de destinos turísticos, a los actores locales en estos meses de pausa, para orientar a una reactivación más sustentable de forma efectiva? Hay tantas recomendaciones que he escuchado, han habido tantos momentos de discusión y reflexión que uno dice, bueno, probablemente ya se ha dicho por una gran cantidad de expertos nacionales, internacionales, se han dado muchas respuestas. Yo diría, siendo muy en lo concreto y tratando de ser muy puntual, yo creo que es el momento de retomar
la vieja práctica de la planificación. O sea, si uno mira, bueno, ¿qué es lo nuevo que vamos a hacer? A lo mejor no es mucho nuevo lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es algo que es muy antiguo y que es muy tradicional, pero que a lo mejor no hemos hecho totalmente bien. Lo primero que yo creo que tenemos que reflexionar es, bueno, una vez que salgamos del momento en que estamos, ¿cuál es el tipo de desarrollo turístico que nosotros queremos, en el que queremos involucrar a nuestra comunidad y por lo tanto cómo la vamos a hacer partícipes, parte del problema? Pero es un proceso reflexivo de mirada hacia adentro, de discusión. Bueno, ¿qué tipo de turismo? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y por lo tanto, creo que es el momento de remirar nuestras iniciativas, nuestros programas, nuestras acciones, en las materias básicas que nos interesan. Primero, el tipo de demanda que va a recuperar el destino. Es la misma demanda, pero probablemente con más exigencia. O sea, aquí hay un tema de desarrollo, ¿verdad? De una línea de trabajo en materia de asegurar que vamos a hacer lo mejor posible para darle esa sensación de tranquilidad a nuestros turistas. Y eso va a ser probablemente algo muy urgente y está vinculado también a acciones de protocolos. Pero yo creo que el destino turístico es el momento que tiene que reflexionar respecto de cuánto va a cambiar la forma de definir sus líneas de acción hacia procesos más participativos, hacia un proceso de una verdadera gobernanza reflexionada, donde el líder, donde el rol de las municipalidades con los actores locales debe también repensarse. O sea, debe tomar, en mi opinión, en una respuesta muy inmediata a la situación, un rol clave la municipalidad, involucrar, sentar, discutir a su comunidad, a sus representantes de la comunidad, sobre el tipo de turismo, el tipo de turista, y de esa manera pensar en que lo que se le va a ofrecer sea una suerte, diría yo, de nueva generación de actividades turísticas que intenten con mejor forma actuar sobre la base, además de información y de un monitoreo de la realidad distinto. Por lo tanto, creo que ahora también es el momento de empezar a establecer formas de captura de información y de monitoreo de ciertas, a lo menos, decisiones en materia de indicadores y en materia de programas de trabajo asociados a el involucramiento de los patrones culturales de cada destino en esos indicadores y el involucramiento de las condiciones ambientales también en la medición. Gracias, Humberto. Yo creo que también ahí, con tus comentarios recientes, le respondes también a Oliver, que preguntó qué modelo implementar en los destinos insulares. Así que, Oliver, vamos a anotar también tu pregunta para comunicarnos por interno y poder cerrar. Humberto, te invito a dar unas pequeñas palabras de cierre y que todos, si quieren, activen sus cámaras para poder verlo. Para poder ver a toda esta audiencia bella y ya ir cerrando. Así que nuevamente damos las gracias a todos los invitados. Veo muchas caras conocidas, muchas gracias. Y bueno, Humberto, agradecerte nuevamente tu participación. Vamos a seguir conectados y esperamos felizmente tenerte en otra sesión abordando otros temas. Y nuevamente muchas gracias. Bueno, no, yo agradecer a todo el grupo, a ustedes, a Marco, a Mariana, a Daniela, a Claudia, a ti, Sofía.
a Consuelo, que han estado detrás de todo este programa que se han puesto de vida, que diría yo, ¿no? De cuidar destinos. Uno, bueno, frente a estos desafíos, no puede más que sumarse, y por lo tanto un agradecimiento de poder compartido, algunas ideas, reflexiones. Y yo creo que lo que estamos enfrentando probablemente, que es inédito para todos, probablemente la expectativa que todos tenemos que efectivamente nos haga generar un cambio, nos haga reflexionar de verdad, porque el sector en el que estamos nosotros trabajando, sin duda que tiene bondades, tiene unos atributos, ¿verdad? Y fortalezas que nadie puede negar. Pero nuestras comunidades, y también los turistas, por supuesto, pero nuestras comunidades que son residentes en los destinos, también esperan que todas las decisiones que se toman por parte de los visitantes, por parte de quienes asumen la tarea desde el ámbito empresarial, de las autoridades locales, sean de verdad decisiones respetuosas con su entorno, con su patrimonio, con una forma de vida que es muy anterior al turismo. Y yo creo que no hay ningún tipo de turismo, ninguno, ni desde el más ecológico al turismo de playa, que pudiera ya ser el más masivo, que justifique que el bienestar de los turistas y de quienes llegan a pernoctar al lugar está por encima, ¿verdad?, de las aspiraciones y de la calidad de vida de la comunidad local. Yo creo que esta es una actividad que debe generar esa simbiosis entre esas expectativas de quienes viven y las expectativas de quienes llegan. Porque también es cierto que en la medida en que eso se logre, probablemente, efectivamente, la integración en este territorio entre estos grupos de personas, los que llegamos a un lugar y los que vivimos en él, va a ser mucho más rica y va a generar de verdad esas mejores condiciones de buen vivir que todos buscamos, ¿verdad? Y sobre todo quienes miran en esta actividad una oportunidad para una mejor calidad de su vida diaria y de sus hijos y sus generaciones. Muchas gracias. Agradecer nuevamente a todos quienes nos escucharon desde Aysén, Chiloé, Torres del Paine, Santiago, Puerto Varas, también veo por ahí a Gonzalo. Así que buenísimo. Les pido a todos que nuevamente abran sus cámaras. Vamos a sacar una fotito con harta energía, harta buena vibra. Y están todos más que invitados a seguir conectados. Atento a nuestras redes sociales. Esta grabación va a ser compartida en nuestro canal de YouTube. Va a ser todo comunicado a través de Instagram, Facebook, etc. Así que todos al link que está en el chat, y si no, también nos pueden encontrar como Cuidadores de Destinos. Así que en todas las redes sociales ahí estamos, Twitter, Facebook, Instagram. Así que nos vemos muy pronto para una siguiente sesión con otros temas también muy interesantes. Agradecer nuevamente su tiempo a Humberto y a todos los oyentes, a tremendo equipo detrás. Y bueno, vamos a finalizar con una fotito, una impresión de pantalla. Y nos vemos pues para la siguiente. Muchas gracias nuevamente, Humberto. Muchas gracias a ustedes, mucho éxito y una excelente cruzada que debiera tener muchas y muchos seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Gracias, Humberto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Humberto. Muy amable, hola. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Súper. Muy bien. Súper. Gracias. Gracias, Sofía, Marco, Daniela, Consuelo, Claudia. Que tengan mucho éxito en su trabajo. Muchas gracias a todos, de verdad. Estamos muy contentos.